Una, una familia magrebí. Padre, madre e hijo cogen un vuelo y se vienen, aterrizan en España. ¿Dónde? Pues en Menorca. ¿Qué mejor sitio que Menorca? Aterrizan en Menorca y le dicen al niño, mira, quédate en esta parada de autobús que nosotros nos vamos y ahí te quedas tú. España ya no es un país, es un aeropuerto sin puertas. Da igual cómo llegues, da igual de dónde vengas, da igual lo que hagas. Siempre hay un político dispuesto a recibirte con los brazos abiertos y con la cartera de los demás. El último capítulo de esta tragicomedia nacional lo ha contado Rubén Pulido En boca de todos, y sinceramente, es de película. Pero no de Almodóvar. De Torrente. Padre, madre e hijo marroquí cogen un vuelo, llegan tranquilamente a Menorca, porque ya puestos a colarse, mejor hacerlo con vistas al mar, y al aterrizar, deciden abandonar al niño en una parada de autobús. Así, con toda la sangre fría del que sabe que el sistema le va a premiar. Le dicen al crío, tú te quedas aquí, que nosotros ya vendremos. Y claro, el chaval entra en un centro de menores. ¿Y qué pasa después? Pues que, una vez cumple 18 años, el niño pide la reagrupación familiar, y los padres, los mismos que lo abandonaron, entran en España legalmente. Como si hubiesen ganado un concurso de inmigración patrocinado por el Ministerio de Igualdad. Y esto no es un caso aislado. Lo han confirmado informes en Ibiza, Menorca, Murcia, Alicante, Melilla, País Vasco, y la lista sigue creciendo. El fenómeno se llama abandono instrumental, dejar a tu hijo en España para abrir la puerta al resto de la familia. Pero claro, si lo hace un español, lo llaman abandono de menor. Si lo hace un marroquí, lo llaman reunificación familiar. Y encima, pagado por ti. A ver si lo entienden los progres. No estamos hablando de refugiados huyendo de la guerra, estamos hablando de padres que usan a sus hijos como llave de entrada al paraíso europeo. Un plan perfectamente calculado. Porque saben que los centros de menores aquí ofrecen manutención, educación, ropa, sanidad y hasta psicólogos. Y todo gratis, por supuesto. Gratis para ellos, carísimo para nosotros. Rubén Pulido lo explicó clarito. Cada menor nos cuesta entre 3.000 y 4.000 euros al mes. Sí, has leído bien. Entre 3.000 y 4.000 euros mensuales por niño. Más que el sueldo de un médico o un policía. ¿Y quién lo paga? Tú, el racista, el facha, el que no tiene empatía. Esa palabra mágica que usan los que viven de predicar moral desde el sofá mientras tú haces números para pagar el alquiler. Y por si fuera poco, cuando estos padres vuelven años después para reunirse con su hijo, ni siquiera se les juzga. Porque si el niño tenía 11 años cuando lo dejaron y pasan 7 antes de volver, el delito ya ha prescrito. Resultado, entran limpios, con papeles, con derechos y con ayudas. Y el país que acogió al menor, paga también el reencuentro familiar. Aplausos. España, el único lugar del mundo donde romper la ley sale más rentable que cumplirla. Y ahí estaba Sara Santaolalla, la reina de los mundos de Yupi, diciendo en el plató que esas informaciones son propaganda racista. Claro, porque si los datos no encajan con su ideología, entonces son falsos. Ni informes, ni pruebas de ADN, ni estadísticas. Todo es mentira de la ultraderecha. Así funciona la izquierda woke. La realidad no les importa, lo importante es mantener la narrativa. Aunque el país se hunda, mientras ellos se sientan moralmente superiores, todo bien. Y lo más repugnante es que lo dicen con condescendencia. Como si los españoles que denuncian estos abusos fueran cavernícolas sin corazón. No, Sara, lo que somos es gente harta de pagar. Harta de trabajar 40 años para mantener a políticos inútiles y a ilegales que conocen mejor la ley que Hacienda. Harta de ver cómo los de fuera tienen más derechos que los de dentro. Y tú, con tu tono de niña bien y tu discurso prefabricado, sigues repitiendo que no hay coladero. Pues ven a Menorca, Sara. A ver si te enteras. Una familia magrebí. Padre, madre e hijo cogen un vuelo y se vienen, aterrizan en España. ¿Dónde? Pues en Menorca. ¿Qué mejor sitio que Menorca? Aterrizan en Menorca y le dicen al niño, mira, quédate en esta parada de autobús que nosotros nos vamos y ahí te quedas tú. Leticia Santos, ¿por qué harían eso? Para buscar una reunificación familiar. Así lo que consiguen es que el menor se quede en un centro hasta que tenga esa mayoría de edad, esos 18 años, y después ellos ya podrían venir a España de manera legal. Esto no solo se está haciendo en Menorca, de hecho, Ibiza ha tenido una reunión de urgencia en estos últimos días para tratar este tema, porque ya se han registrado al menos 4 casos en las últimas semanas. De hecho, un chico muy pequeño se acercó también a una comisaría, dio todos los datos de sus padres, y ahí es cuando empieza un poco esa alarma para saber qué está pasando. Por otro lado, nos queda plantearnos si cualquier persona, cualquier padre, madre aquí en España, español, con DNI español, hace algo parecido, obviamente se le juzgaría por abandono al menor. En este caso lo que consiguen es una especie de premio, y también quien lo sufre desde hace mucho son los vascos. En el País Vasco nosotros hemos tenido acceso a un informe de la Ertzaintza que relata este tipo de técnica a la perfección. Menor marroquí de 17 años llama a la Ertzaintza y refiere que ha venido con su padre de Marruecos a Tarifa, luego Madrid, Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Su padre regresa a su país de origen y ha dejado al menor en Vitoria. Es trasladado a Videberri. Rubén Pulido, periodista de La Gaceta. ¿Qué tal, Rubén?
Muy buenas, Nacho. ¿Somos un coladero? Somos un coladero totalmente. Ahora mismo las fronteras están totalmente diluidas y, bueno, cualquiera puede entrar como le venga en gana y poner en práctica todo este tipo de actuaciones fraudulentas. Y ya esto que está ocurriendo, ¿no?, con esos padres que dejan aquí a sus menores se está convirtiendo en algo sistemático. Tanto es así que en provincias como Murcia ya hay operaciones en marcha, Operación Nido 1, 2, 3. Es decir, hay muchas operaciones para tratar de localizar a los tutores de estos menores antes de que abandonen el territorio nacional y así pues ponerlos a disposición judicial por favorecimiento de la inmigración ilegal, cuando menos. Está ocurriendo en Murcia, en Alicante, en Melilla ocurre desde hace años, en el País Vasco también, y ahora estamos viendo que en Baleares con esos viajes por avión. A ver, yo lo quiero ver desde un punto de vista económico. España, que no nos sobra el dinero, sinceramente, sino para qué vamos a hacer recortes en sanidad. ¿Para qué se va a recortar en sanidad? Si es porque dicen, no, es que falta dinero, vamos a hacer recortes. Y recortan en sanidad, recortan no sé qué, y suben los impuestos. Entonces la idea es que gente de otros países vienen aquí, sueltan a un niño menor, imagínate con 11 años, que se va a un centro de menores. ¿Cuánto nos cuesta ese menor educarlo, alimentarlo y cuidarlo? Al mes. Bueno, pues según diversas cuantías, partidas autonómicas, pues la horquilla está entre los 4.000 euros al mes. Hay comunidades autónomas que destinan más y otras menos, pero la horquilla se mueve por ahí. Eso nos lo gastamos nosotros, los españoles, y luego cuando sale con 18 años pide el reagrupamiento y viene su familia legalmente a España. Así es, en eso consiste una de las tretas, ¿no?, que se logran, una de las cosas que se logran poniendo en marcha este tipo de actuaciones, esa reunificación familiar. Claro que espero, ¿no?, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigan actuando contra este modus operandi y cuando estos familiares vengan, pues se les sorprenda con una imputación por favorecimiento de la inmigración ilegal, que sería lo correcto. Vale, ¿y si les condenan, cumplen la pena en España? Es que perdemos siempre, es decir, sí, claro, cumple la pena en España, entonces le pagamos la cárcel. Obviamente, es así de triste, Nacho. A este punto estamos llegando, a este punto. Y no solo eso, no solo estos viajes que son legales, ¿no?, de sus padres que vienen aquí y dejan a estos menores, sino que también la Fiscalía General del Estado lleva ya años poniendo de manifiesto que este abandono de menores se produce a través de pateras, es decir, que llegan padres con sus niños en pateras y luego estos menores dicen que vienen desamparados, que vienen solos y sus padres están en la embarcación. Afortunadamente, hay investigaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se hace pruebas de ADN a los ocupantes de la embarcación y entre 2019 y 2024, entre más de 4.000 pruebas de ADN, pues más del 93% pues se ha logrado evidenciar una filiación parental, pero que se lleva ya haciendo años. Antes eran pateras y ahora en aviones y en ferries. Rubén Pulido, millones de gracias. Moekel. Pruebas de ADN que también cuestan dinero, aparte de los 500 euros y tal. Pero es que además hay una cosa, Nacho, tú decías, bueno, y van a cumplir, depende, porque si tú sueltas al menor con 17 años y a los 18 pides la reagrupación familiar, ha pasado un año y el delito de favorecimiento a la migración ilegal no ha prescrito. Pero si me das al niño con 11 años y vuelves con 18, a los 7 años no vas tú a empezar a juzgar un supuesto delito de favorecimiento de la migración ilegal. O sea, que se va de rosita. Yo no voy a entrar en la información falsa, propagandística y racista que intentan dar algunos para mantener ciertos puestos de trabajo, aunque sea mentira lo que se dediquen. Voy a entrar. ¿Es mentira esto? Datos de los que da yo no me creo en ninguna información que no se ha detectado. Estamos viendo. El problema de España no es que seamos un coladero, es que lo somos con orgullo. Mientras otros países blindan sus fronteras, aquí montamos conferencias para explicar por qué la migración irregular es una oportunidad. Y claro, mientras los demás levantan muros, nosotros levantamos chiringuitos. Porque en España la inmigración ilegal no es un problema, es un negocio. Rubén Pulido lo explicó con una frialdad que da miedo. En Murcia, Alicante y Melilla ya hay operaciones policiales abiertas con nombres tan poéticos como Operación Nido o Operación Unido. Porque sí, la cosa ya es sistemática. Familias que llegan, dejan al menor, y se largan antes de que la policía pueda hacer nada. Un patrón repetido en todo el país. Y no estamos hablando de una patera perdida. Estamos hablando de vuelos, billetes comprados, planificación, modus operandi. Un fraude calculado que se aprovecha de las lagunas legales y del buenismo institucional. Pero si dices eso en público, cuidado. Te cae encima toda la maquinaria moralista del Estado progresista. Ahí aparece Sara Santaolalla, la influencer de la empatía forzada, para recordarte que no todos los inmigrantes son iguales. Y nadie dice que lo sean, Sara. Lo que decimos es que la ley no puede ser una broma. Porque lo que empieza siendo una excepción, acaba siendo una norma. Y lo que ahora son 4 casos en Menorca, mañana serán 400. Claro que hay que tener compasión, pero también cerebro. Y lo que falta en este país es cerebro.
Aquí se confunde solidaridad con suicidio nacional. Y cada vez que alguien lo señala, la izquierda responde con su mantra: eso es racismo. El insulto perfecto para no debatir. Si cuestionas algo, ya no eres ciudadano, eres xenófobo. Y así llevan 20 años silenciando a media España. Mientras tanto, las cifras cantan. Más del 93% de las pruebas de ADN realizadas a inmigrantes llegados en patera con niños no acompañados han demostrado vínculo parental directo. Es decir, no venían solos. Venían con sus padres, que luego decían que no los conocían. Una estafa monumental. Y no lo dice Vox, ni Pulido, ni un facha, lo dice la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Pero claro, eso no cabe en el relato de Sara. Porque reconocerlo sería admitir que la inmigración ilegal se ha convertido en una industria subvencionada. Y lo más grotesco, cada vez que estos padres abandonan a sus hijos, se abre un expediente judicial, sí, pero el delito prescribe antes de que puedan procesarlos. Y cuando regresan, ya no son delincuentes, son víctimas de un sistema opresor. Y ahí entran los abogados de ONG, los informes de reagrupación humanitaria y los aplausos de las televisiones progresistas. El resultado es el mismo: entran, se quedan y encima, con ayudas. Vivienda, comida, sanidad, educación, psicólogos. Y cuando cumplen 18, regularizados. Un ciclo perfecto de impunidad financiado con tus impuestos. Mientras tanto, tú, español de a pie, si dejas al niño 10 minutos en el coche para entrar al supermercado, te cae una denuncia por abandono. Pero si eres marroquí y lo dejas en una parada de autobús, te dan la residencia en 7 años. Bienvenidos a la España de la doble moral. La del español culpable por existir y el inmigrante inocente por definición. Y todo esto sucede con la complicidad de una izquierda que vive del discurso emocional. Porque si desaparece el drama, desaparece su negocio. ONGs, asociaciones, observatorios, fundaciones, programas, subvenciones, planes de inclusión social. Una red gigantesca de gasto público donde cada euro invertido en inmigración es un voto comprado con culpa. Y mientras tú te partes la espalda trabajando, ellos te dan lecciones desde un plató. Ahí tienes a Santaolalla, repitiendo que no hay que generalizar, con el tono de superioridad de quien nunca ha vivido en un barrio obrero. Porque claro, la inmigración ilegal solo es buena cuando no aterriza en tu portal. Cuando el centro de menores está lejos de tu casa, cuando el instituto de tus hijos aún no tiene a 20 menas en clase, cuando el problema lo pagan otros. Desde su sofá de urbanización madrileña, la izquierda defiende el multiculturalismo, siempre que el multiculturalismo viva en otra zona. Y así seguimos, con España convertida en un país donde romper las reglas se premia y cumplirlas se castiga. Donde los ilegales tienen cobertura sanitaria completa, pero tú esperas 3 meses una cita con el médico. Donde los menores extranjeros tienen becas garantizadas, pero tu hijo necesita un 10 para conseguir la suya. Donde el Estado no protege al ciudadano, sino que lo utiliza para financiar su propio relato. Y todo bajo el lema de solidaridad. Solidaridad, sí, pero a costa de los mismos de siempre. Y mientras tanto, la Santaolalla y su coro de progres en nómina seguirán diciendo que España no es un coladero. Claro que no. Somos un coladero con barra libre, menú subvencionado y servicio de transporte gratuito al paraíso del bienestar. Hay que reconocer que lo de Sara Santaolalla tiene mérito. Hace falta un talento especial para escuchar a Rubén Pulido explicar con datos cómo nos están colando inmigrantes ilegales por vía aérea, marítima y emocional, y aún así responder con la clásica frase mágica. Eso es propaganda racista. El comodín de siempre. Es como el me duele la cabeza de la política progresista. Sirve para cualquier debate, evita el razonamiento y te deja como el bueno de la película. Lo curioso es que la misma gente que dice no se puede generalizar son los primeros en generalizar cuando el delincuente es español. Ahí sí que no tienen dudas. Si un español roba, el país es corrupto. Si un inmigrante comete un delito, no representa a su comunidad. Y claro, el ciudadano medio, que ya no tiene tiempo ni para mirar el recibo de la luz, empieza a entender que la justicia en España tiene bandera y color político. Pero lo de Santaolalla va más allá de la ideología. Es una religión. Ella y sus colegas viven en una fe ciega en la bondad del extranjero. Un dogma moral según el cual todo inmigrante es bueno por defecto y todo español que lo cuestione, un villano de cómic. La izquierda ha convertido la inmigración en su nuevo credo, en su fuente de pureza ideológica. Y claro, cuando uno vive de sentirse bueno, necesita mantener el mal en el otro. Por eso no escuchan datos. Los datos no alimentan su ego. Rubén Pulido lo decía clarito. Pruebas de ADN, informes de extranjería, operaciones policiales en marcha. Pero para Sara eso no existe, porque su realidad es emocional, no factual. Ella no vive en el país donde un menor cuesta 4.000 euros al mes. Vive en el país donde la empatía es infinita, pero el sentido común no existe. Y lo más gracioso es que esos mismos que te acusan de racista luego votan leyes que recortan en sanidad, educación y pensiones. Pero tranquilos, que todo sea por la inclusión. España se ha convertido en el único lugar del mundo donde el fraude es progreso, la ilegalidad es justicia y el abandono de un menor es una oportunidad migratoria. Y lo dicen con una sonrisa.
Porque aquí ya no se gobierna con cabeza, se gobierna con sentimientos. Y mientras tanto, los hechos se acumulan. Padres que dejan a sus hijos en una parada de autobús, menores que entran en centros pagados con dinero público, y años después, familias enteras que cruzan la frontera con papeles limpios. Todo perfectamente legal gracias a las mismas leyes que nuestros políticos redactan con lágrimas de cocodrilo. Y ahí es donde el humor se convierte en necesidad. Porque si no te ríes, te mueres de impotencia. Imagínate la escena. Una familia magrebí deja al crío en Menorca, el niño entra al centro de menores, los padres se van a Marruecos, el gobierno español paga alojamiento, comida, escuela, psicólogo, ropa, móvil y hasta cursos de integración. Pasan los años, el niño cumple 18, pide reagrupación, los padres entran legalmente y encima se benefician de ayudas sociales. Y tú, mientras tanto, pagando IRPF, IVA, luz, gasolina y rezando para que el médico te atienda antes de Navidad. Y si protestas, racista. El sistema está diseñado para premiar al que burla la ley. Si eres ciudadano honrado, te crujen. Si eres ilegal, te protegen. Y luego se preguntan por qué crece el malestar social, por qué hay barrios donde la gente ya no aguanta más, porque los medios alternativos ganan audiencia mientras las televisiones del régimen se vacían. Porque la gente no es tonta, solo estaba dormida. Y cada historia como esta la despierta un poco más. Y claro, luego aparece Santaolalla, toda indignada, diciendo que esto es odio. No, Sara. Odio es abandonar a tu hijo en una parada de autobús para vivir del país que lo recoge. Odio es ver cómo un español se arruina pagando impuestos mientras un ilegal cobra ayudas. Odio es fingir humanidad mientras pisoteas la ley. Lo que hacemos nosotros se llama decir la verdad. Y si eso te molesta, apaga la tele y enciende el cerebro. Porque mientras tú defiendes tus dogmas, España se está convirtiendo en un refugio para sinvergüenzas profesionales. Y no lo digo con rabia, lo digo con ironía. Hemos logrado lo imposible, crear el primer paraíso fiscal para delincuentes morales. Aquí no se persigue el crimen, se le da subvención. Y lo más triste es que lo hacen en nombre de la solidaridad. Esa palabra vacía que usan para tapar su complicidad. Así que sí, Sara, sigue llamando racistas a los que te pagan el sueldo. Sigue hablando de empatía desde tu piso de 90 metros en Chamberí. Sigue negando la evidencia mientras el país se desangra. Porque cada palabra tuya es una razón más para que la gente despierte. Y cuando eso ocurra, y ocurrirá, ya no habrá plató que te salve del ridículo. España no es racista. España está harta. Y cuando un pueblo harto se cansa de pagar la fiesta de los demás, la función se acaba. Y entonces, querida Santaolalla, ni tú ni tus discursos de cartón vais a poder esconder la verdad. Que mientras tú jugabas a ser buena, otros jugaban a ser listos. Y en este país, los listos siempre ganan, hasta que los hartos dicen basta.